Bienvenidos Sporters a un nuevo episodio aquí en Sporteando. Diego Cortázar quien les saluda en compañía de Gerardo González. Gerardo, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Sporters? Un gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. Listos para hablar un ratito de fútbol y demás, béisbol, americano, lo que sea. Pero por supuesto que la pasen ustedes muy bien. Sí, un ratito para platicar de deportes entre amigos aquí en High Sports. Y por supuesto Rodrigo Torres. Rodrigo, buenos días. ¿Qué tal, Diego? Obrero de la información, un gusto saludarlos. Sí, hay información de fallecimientos históricos, tenemos que copas, resultados, entrevistas polémicas. Ya ahorita lo estaremos comentando, creo que hay temas interesantes que debatir. Sí, precisamente arrancamos como cada episodio aquí en Sporteando con la agenda del día. Entre los partidos tenemos la Coupe de France, tenemos los cuartos de final, el Nantes contra el Lens, el Toulouse contra el Rodez Abreu y el Marsella contra el Annecy. Espero haberlo pronunciado bien porque si no, Santisteban me va a regañar. En la Copa del Marsella Rey, Marseille. como el máximo candidato al título, ¿no? Sí, pues evidentemente... No. ¿No? ¿Quién es? Más que León, ¿no? ¿El Lyon? No. El Olympique de Lyon, que ayer ganó su partido ante el Grenoble. Yo creo que el Marsella se lleva ese voto de confianza. ¿Por qué? Por haber eliminado al Paris Saint-Germain. Cortea en el domingo en el Clásico fueron goleados 3-0, no hicieron nada y perdieron la liga. Es cierto, pero aguántame. se juegan una etapa importante en la semana. Obviamente no vas a meter al menos a tu equipo titular, a tu equipo base, a tu equipo... ¿En la liga? Sí, exacto. ¿En la liga? O sea, ¿tú crees que Ojo, le están ojo, dando más prioridad a la Copa? sí, ¿En la liga? Ojo, porque la Copa te da un pase directo a Champions League. Que, ojo, el Marsella de seguro por posición en tabla va a estar ahí. Buen O punto sea, para el ojo, Obrero. va a estar o por tabla o por la Copa, pero que le puede dar ese plus la Copa. Entonces, al 100% no pueden estar, yo creo que con sus titulares en este fin de semana. Y pudo haber sido factor para que justamente en la Liga los humillaran 3-0. Eso es un buen punto, porque la verdad... Tírala, Inición, tírala. Alexis Sánchez, Ok. Mateo Guendouzi, Sengi Sonder, Nuno Tavares, Beretout, Malinowski, Kolasinac, Bailey, Pau López. Así como que me digas suplentes. Aquí solo hay una opción. Que High Sports está salado porque nos eliminaron al Paris Eso es Saint-Germain. otro tema. Ese es otro tema. El Paris Saint-Germain, que la verdad ya tuvimos un episodio de Sporteando precisamente, en donde pues Normas no brilla. Obviamente va a ganar la liga, bueno, eso se espera, pero de ahí en fuera, ya está perdiendo también ahí. Qué Con peligro. este triunfo yo creo que sí gana la liga. Sí, porque el Marsella estaba por atrás de él como por 4 puntitos, ¿no? Si no me equivoco. Estaban 57-52. Si ganaba el Marsella se ponía a 2 puntos. De ahí la importancia. También tenemos las semifinales de la Copa del Rey, que eso es un buen tema. ¿Tú cómo ves a la Copa del Rey de España, mi querido Jerry? Híjole, yo creo que el Barcelona va a tener una declive porque no está Robert Lewandowski. El Barcelona viene en caída grave en esta chavineta. ¿Por qué? Porque al menos en Europa League fue eliminado por el Manchester United sin Gavi, sin Pedri, ahora va en Copa del Rey sin Lewandowski. Entonces, híjole, yo creo que se la va a poder llevar el Real Madrid. O sea, ¿tú crees que en el partido en el Clásico se lo lleva el Madrid contra el Barcelona? Es que como dices, la baja de Lewandowski yo creo que es lo más importante. Sí, sin duda es baja, pero... Digo, sin duda es duro, pero a ver... Recordemos que en las semifinales es a doble partido, no es a uno. Sí. Yo al Barcelona lo veo bien, evidentemente perdió en Europa y- porque existe una dependencia de Pedri y de Gavi más que de Lewandowski, Y el, eso es cierto. y el domingo también perdió. Sin Pero a ver, Pedri y ¿qué sin pasa Gavi. con el Barcelona lo que hasta mismo. de la Europa League es eliminado? ¿Dónde está...? Bueno, es que le tocó el equipo más Sí, en forma claro. de Inglaterra. Pero de todos modos, es la Europa League. Hoy lo- Imagínate que quítale el letrero de... El Manchester United ahorita en la Champions llega a semifinales sin problema. No, y lo dudo, no hoy, lo dudo. hoy el Manchester United es tercer lugar de la Premier League, solo por detrás del Arsenal y del Manchester City. Que el Arsenal también, que ¿de dónde salió? Que si no me equivoco, Ro, es el equipo invicto en el año de la Premier League, que no ha perdido ni un solo partido. Entonces, también justamente con lo que dice Ro, si ahorita tú lo pones en Champions, sin problemas te llega a la final. O sea, Sí, yo no... Y no que de- acaba de ser campeón en la Copa de la Liga. Claro, no Claro. debato la parte en la que el Manchester United era un equipazo el que está teniendo ahorita y está pasando por una muy buena racha, pero pues ni siquiera llegó a Champions. Está pasando por una crisis. Tiene una cierta ventaja contra el Real Madrid en la liga, pero no, eliminado, lo bajaron a la Europa League, que ya de por sí es como una humillación para equipos como el Barcelona. Y que ahora, después de eso, se ha eliminado, ni siquiera consiga la Europa League, pues a mí se me hace
muchos escalones hacia abajo para la historia, que es el que representa el Barcelona. Pues Yo creo son- que es lo mejor que le puede pasar, ¿eh? Son 8 años así en declive, ¿no? 2 de Champions o 3 por ahí, de ahí en fuera los demás de Europa League. Y el último torneo eliminado fue contra el Frankfurt, ¿no? Todos habían dicho, el Frankfurt, un equipo Para que veas, medianón. eso sí era más declive. Sí, claro, Ah, eso sí era era un más equipo medianón, para el fin de cuentas el Frankfurt. En esa temporada, ¿fue el campeón o...? Sí, le ganó al campeón? Rangers en la final. Justamente, entonces también le ha tocado bailar con la más fea al Barcelona, ¿eh? Pero hablando de eso, por decir, en el Barcelona, ¿tú crees, Rodrigo, que Xavi tiene que continuar como técnico? ¿Es el que tiene el sartén por el mango y que sea el que los lleve a una buena época? Pues el aplaudómetro indica que sí. O sea, Xavi llega porque es Xavi, no por la capacidad de técnico que es. Exacto. Porque tenían a un Ernesto Valverde que de hecho hoy juega las semifinales con Athletic de Bilbao, que para mí es mejor entrenador. Tenían aquí que Setién, que venía del Betis, ni tan mal entrenador, como clase media, un Tomás Boy de nosotros, descansa en paz. Pero sin duda, a ver, o sea, es que el Barça no tiene otra opción. Creo que no existe otro entrenador, jugador, como es Xavi, que le convenza a este equipo, a este proyecto, y sobre todo a la gente, que le dé la paciencia que no ha tenido con otros entrenadores. Por eso es que la crítica no ataca. Evidentemente hay muchos declives porque también Xavi de dónde venía. Es como los que decían de Rafa Márquez para la selección. Rafa Márquez lleva ¿cuánto entrenando? No sé. Y aparte O sea, no por se ser sabe. jugador no significa que sepas de táctica, no significa que sepas al entrenar, no sabes algo más de fondo. Es lo mismo que Xavi, estaba en Qatar. Monterrey le ganó en un Mundial de Clubes. O sea, si nos acordamos, el Monterrey le ganó el Mundial de Clubes. Ese Xavi es el que dirige al Barcelona. Si creíamos que iba a llegar, iba a dominar, iba a sorprender, pues entonces es porque no sabemos o no queremos ver lo que en verdad era ese técnico. Aquí en verdad, la pregunta es, ¿cuánto tiempo más van a aguantar a Xavi en Barcelona? ¿Por qué? Porque ya vienen 2-3 años, al menos consecutivos, donde no logra nada, ¿no? Posiblemente ahorita se enfile a la liga, que por cierto aún hay bastante competencia, se saca Pero solo a lo que me 7 puntos refiero de es diferencia. que ¿qué tanto es merecer, o sea, qué tanto es un premio ganar la liga? No digo que no de mérito a la liga, por supuesto, Todo. que es lo más importante. Es que ¿cuánto Espérame. tiempo tienen sin ganarla? ¿Hace cuánto tiempo Bueno, tienen eso sin sí. ganarla? Tienen Pero- como Por eso 4 digo o que es 5 una buena años, noticia que claro. no estén en Europa, porque no Pero- juegan los jueves. Pero estamos de acuerdo que la Champions es mucho más que Sí, la liga. mucho más. Y yo creo que el objetivo de los equipos grandes de las primeras 5 ligas más importantes de Europa es conseguir la Champions. Yo te diría que de Inglaterra mínimo, ¿no? ¿No crees? Para Y bueno, nada. también Pero Pep Guardiola dijo lo contrario. Pep Guardiola dijo lo contrario hace algunas semanas. Es cierto, ellos ya se cansaron de ganar la liga porque han arrasado y han sido absolutos dominadores en esta última era de la Premier League. ¿Y qué les hace falta a los del Manchester City? A fin de cuentas la Premier League, Y es ¿no? que aparte- Yo creo que se maneja por objetivos Champions. en diferentes equipos. ¿Estás de Pero- acuerdo? Eso sí, ¿No pero crees- la mayoría y, no. ¿Y no crees que ya no es como un mérito, o sea, la meritocracia de tener la liga? No es como que se le exija a Xavi, ganaste la liga, te seguimos como técnico porque ganaste la liga. No, es el Barcelona. Tienen que aspirar a más. Tienen que aspirar a competirle al Madrid, que el Madrid viene con la liga y la liga es algo que pelea siempre con la Copa, pero obviamente siempre está detrás de la Champions. O sea, claro que se aspira más en la Champions League, pero como lo dije, son objetivos. ¿Cuánto tiempo tiene sin ganarle el Barcelona a la liga? ¿4? 5 años más o menos. Yo creo que hoy va por objetivos. Antes de la pandemia. Justamente antes de la pandemia, porque desde Messi no se ve un Barcelona lúcido, ganando títulos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hoy por objetivos la liga para el Barcelona sería wow, sería rescatar su temporada. A ver, la temporada del Barça de Liga es una joya, ¿eh? Sí, También te sí, diré que sí, 45 claro. goles, 8 recibidos en 23 partidos, 59 puntos, nada más 2 perdidos y 2 derrotas. A ver, es un trabuco muy impresionante. Ya después de que nos vayamos por lo de Europa, que la Champions y todo, ese Es es un otro plus. tema, pero es un nivel que no tiene el Barcelona y que no tiene España quitando al Real Madrid. Pero y sí explico que eso de que tú dijiste de rescatar su temporada, Suena muy mediocre, suena muy mediocre, No trajeron sí. a Xavi para rescatar la temporada Sí, del sí. ¿Cómo no? Barcelona. Sí. Necesitas llegar a Claro. más, pero necesitas aspirar a más. Es que no puedes aspirar más si no hay bases. Se te fue Messi, se te acabó el equipo. Ah, pero Messi tiene- es- pero el tiene la Barcelona base, es Messi. tiene Al la Madrid El se le fue Barcelona era Cristiano. Messi. El Madrid era más que Cristiano. A Bueno, ver, sí le sacó El la- Barcelona no era más que Messi. El Real Madrid ha reestructurado al equipo totalmente diferente al Barcelona, ¿no? Lo ha modificado por años. Cuando se fue Varane, pues trajeron a Alaba. Cuando se fue Casimiro, trajeron al de Francia. Se me fue su nombre, a Tchouaméni y a Camavinga. Camavinga. Entonces yo creo que lo han reestructurado bastante bien. Llegó Vinicius también por momentos, llegó Valverde por momentos, pero en etapas totalmente diferentes. Hoy el Barcelona trató de hacer una reestructuración
en 2 años. Y en esos 2 años se le fue a Aubameyang, se le fue Memphis Depay. O sea, creo que la reestructuración por parte del Barcelona y de Laporta ha sido un poco intermitente. El Barcelona no sabe lo que es estabilidad desde Neymar. Es que desde Neymar no hay estabilidad en ese equipo. Sí. Entonces, por eso digo, yo creo que esperábamos más porque es el Barcelona, pero el Barcelona simplemente es grande por Messi. Simplemente los números. ¿Cuántas Champions tenían antes de Messi? 1. Después de Messi, 5 más. ¿cuántas ligas tenían antes de Messi? ¿Cuántas tienen con Messi después de Messi? Era Messi la historia del Barcelona. No tiene nada de malo, ¿eh? Por eso es tan grande Lionel. Pero, por eso la estructura post-Neymar, post-Messi, crisis económica, pandemia, crisis de resultados, crisis de goleadas. Es un equipo que está en reestructuración, que nos malacostumbró, entre comillas, porque es un grande de España, que poco a poco, gracias a Messi, es un grande de Europa y del mundo. Pero eso no quiere decir que este equipo esté acostumbrado a eso. El Real Madrid siempre ha dominado la liga. Y es diferente. Por eso Cristiano era menos que el Real Madrid. Y por eso el Madrid siempre va a estar por encima de Cristiano Claro. o cualquier jugador. El Barcelona no estaba encima de cualquier jugador. Pero a ver, hoy en día yo creo que el Barcelona está totalmente apto para competir en Champions, para competir Eso de en totalmente cuestión, apto. ojo, en cuestión plantel. En cuestión plantel, hombre por hombre. Porque si hoy repasamos línea por línea, al menos del 11 titular del Barcelona, claro que son competitivos, ¿no? Tienes al menos a jugadores que la rompieron en el Mundial, que son top 30 al menos en jugadores del mundo. Pues sí, ya veremos cómo le va en esta Copa del Rey. Y nosotros hacemos un corte rapidísimo, ya saben, la breve pausa de siempre, pero regresamos en unos instantes para seguir platicando de mucho más temas deportivos. No te ahogues, no te ahogues. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. Y pues bueno, Sporters, ya estamos brevemente así de rápido de regreso para seguir platicando. Pero primero que nada, quiero invitar a pasar al señor Alejandro Cárdenas que está Pasa. por acá. Porque el día de ayer... No, sí, pásale. La producción Alex, está pidiendo. Alex. Pásale rápido, pásale por favor. Dale. Porque el día de ayer hizo una declaración muy fuerte. Hizo una declaración... Alejandro, ¿cómo estás? Mira, aquí al micrófono, salúdalos. Qué ¿Cómo guapetón. estamos? Mira, nada más aquí desde tempranito trabajando. Pero el señor Alejandro Cárdenas hizo una declaración de que si el Querétaro llega a ganar el día de esta jornada, este fin de semana, el señor se rapa No, a cuadro, nunca. por favor. ¿A cuadro? Nunca se dijo, jamás en cámara apareció esa parte. Nada más yo estaba diciendo que no. Incluso Molle dijo que no porque incluso le dijeron eso. Molle no está aquí ahorita, ¿sabes? Estamos nosotros. O sea, neta, vas a Pero yo apostar sé, un ¿verdad? Querétaro-Toluca. Mínimo un yo no Querétaro voy a Pumas, ¿no? apostar. Yo jamás. Mínimo un Querétaro-Pumas, ¿no? No, mira, yo les voy a decir esto. El señor, si en teoría, Sí me hundo. se hunde también él, se va a Ah, rapar. O sea, tú también te rapas También y él él se rapa. o sea, él se hunde conmigo. Yo no me voy solo. ¿Cómo Traen ven? una ¿Cómo manía ven este señor. Ya lo aceptó, ya lo aceptó. Ya lo- Trae una manía Ya, con ya, ya. rapar gente. No sé por qué brutal quiero en que este alguien, canal. alguien tiene que raparse para que yo sea feliz en este momento. Pero bueno, señor Cárdenas. Tiene un problema. Yo estaba acá desayunando normal, llegué a saludar y ve qué pasó. Así es la televisión en vivo. Pero bueno, Sporters, seguimos con los temas y por supuesto las fuertes declaraciones que dio el Tuca Ferretti, Ricardo Tuca Ferretti, el nuevo entrenador de Cruz Azul. Básicamente dijo... ¿Son fuertes? Interesantes. 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 Ajá, son fuertes porque es un golpe directo que ya todos sabemos, pero les da miedo decir. Desde ese punto lo veo. Es que también... El problema del fútbol mexicano son las fuerzas básicas. Los cimientos del fútbol mexicano es el problema. Ya lo sabíamos, ya lo sabemos. Pero que alguien de este peso lo diga y lo asiente de esa manera, pues es un poco de ruido, al menos a nosotros como seguidores del fútbol. Pero a ver, también lo del Tuca. ¿Cuántos jugadores debutó en su estancia en Tigres? Debutó creo que 4 o 5 jugadores. También de qué está hablando Es parte del problema. del mal manejo, ¿no? Es cierto. Yo creo que el Tuca se puede estar escudando, por así decirlo, en un trabajo malo de fuerzas básicas. Porque yo creo que hoy en realidad hay talento en las fuerzas básicas. Y lo estamos viendo al menos en las últimas generaciones sub-17 de las selecciones nacionales, ¿no? Tenemos 2 títulos en estas selecciones y un subcampeonato, bueno, y por ahí ya después fueron perdidas. Pero en realidad, ¿qué está pasando después de estos subcampeonatos, procesos? Sí, el de, Sí, el de Brasil y el de Dubái. Y contra Nigeria. ¿no? Correcto, son 2 campeonatos, dos campeonatos. campeonatos. Esto habla de al menos que hasta la sub-17
se están haciendo bien las cosas, pero que en realidad, ¿qué está pasando después de este 18 Menciónenme años? a un jugador del campeonato del 2011 que esté brillando ahorita, aunque sea en Liga MX. Ponchito. Yo te diría Carlos Fierro en la MLS, no le va tan mal, cobran dólares. Pero es que no le va tan mal, explico, son campeones del mundo, generaciones doradas. Hemos el visto pollo. El Ponchito, pollo. Ponchito. Ah, claro, Ponchito. El Ponchito, Seguramente yo Ponchito creo que es el mejor. que más regularidad ha tenido. Es cierto, en Atlas había jugado, pero estaba en un Atlas totalmente discreto a lo que fue el bicampeonato. Y por ahí está el Pollo Briseño, que ha tenido muy pocos minutos en las Chivas y que solo festeja barridas. Y de ahí en fuera, ¿quién más tenemos? Porque en realidad, ¿qué pasó de Espericueta? Canterano de Tigres, que al fin de cuentas el Tuca Ferretti, del mismo del que hablamos, lo terminó hundiendo. O sea, el portero que ahorita no recuerdo su nombre de esa generación de campeón en 2011, creo que este ya se retiró. Richard, se llama Estuvo Richard. en segunda división sí, sí. y terminó retirándose, creo. O sea, ¿por qué está pasando eso, Rodrigo? ¿Qué pasa esto? O sea, yo jugué fútbol aproximadamente hace unos ayeres. Ya vas a Cámbiale decir, el nombre yo al jugué podcast, fútbol, yo jugué Cámbiale el fútbol. nombre Ah, del no, podcast aguántame. a Gerardo González, el exfutbolista, platicando No, con no. personajes. Yo quiero poner un ejemplo sobre la mesa, porque al menos mi vecino era un jugador de la sub-17. Nah, buen considera, ¿no? Era un jugador de la selección sub-17 que se llamaba Víctor Zúñiga, ¿no? Que fue subcampeón allá claro, claro. en Dubái. Fue jugador de primera división de Cruz Azul y todo. Yo como chavito en ese entonces, yo lo veía como... Porque ya es un señor. Ya soy señor, ¿no? Ya tengo bigote. Yo lo veía en realidad como una figura, como un decir... Este güey la está rompiendo y la va a seguir rompiendo en primera división. Pero ¿qué pasa en realidad? De repente pasaron 4 años y llegó a jugar conmigo en un equipo de segunda división. Pero ¿qué tan bajo tuvo que caer este tipo para jugar en un Mundial Sub-17, para jugar en primera división y que de repente así de la nada le des el bajón a un equipo de segunda división de medio pelo? O sea, y no creo que no es el único caso, el mismo caso de la Momia Gómez, del portero que me dices, y debe haber otros muchos más en este tipo de la Liga Premier, de la Liga de Expansión. No, por decir, ¿qué tantos factores hay? ¿Qué depende? Porque si recordamos cuando fue el campeonato de 2005, tuvimos a gente como César Villaluz, que a pesar de que su carrera ya terminó, básicamente, brilló en su momento, tuvo una buena carrera. Obviamente, Giovanni Dos Santos, Carlos Vela, Héctor Moreno. Esa serie de jugadores realmente sí le dieron algo al fútbol mexicano porque tuvo una muy buena generación, a pesar de que al final del día no trascendió además, porque pues, así es nuestro fútbol, pero trascendió. ¿Y por qué de esos 6 años después, cuando llega el campeonato contra Uruguay aquí en el Azteca, no hay ninguno? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Creo que el Tuca Ferretti tiene... Otra vez se me salió el chicharro del enojo. Creo que el Tuca Ferretti tiene bastante razón en decir que el problema es ese. Porque muy bueno, lo siento como tú me das a entender, Rodrigo, como en la NCAA, que luego proyectan para la NFL un jugadorazo que ganó el Heisman y no sé qué, y al final del día que es la fuerza básica y llega la NFL y no la arma. Es lo mismo aquí como campeones del mundo, a la mejor generación. Pero ¿cuántos los mejores llegan? jugadores. Es que ¿cuántos llegan? Es que es eso. O sea, en la NC, Sí, o sea, de NCAA, ¿cuántos llegan a la NFL? Sí, es un... Obviamente de 100 van a cuajar 20. De esos 20, 5 van a ser buenos. Y de esos 5, 2 van a ser superestrellas. Es simplemente por naturaleza, por selección natural. Pues más o menos es así en el fútbol. El problema de México es que hasta sub-17 es más o menos lo mismo con todo el mundo. Y está bien, se puede competir. No son profesionales todavía. No, o tal vez sí, pero me refiero a que no están en los primeros equipos. El problema es el salto a la sub-20. En la sub-20 y en que jugó fútbol. Él me podrá decir y si no, no. O sea, en el momento en que llegas a la sub-20, lo mejor que te puede pasar es que ganas la sub-20 de Liga MX. Ya no tienes 20 años. ¿A dónde te vas? Si no estás en reserva, si no estás en fuerza básica, te vas a tercera. Y ahora la sub-23 que se llama Liga de Expansión, ¿o no? ¿Y Liga de Expansión? ¿A cuántos llegan? De esos de cuántos llegan a primera división, ¿cuántos llegan a qué equipos? Y de esos, ¿quiénes funcionan? Entonces tenemos una línea que está mal hecha porque hay un tema. Rafa Puente, Michele Año, ¿qué otro técnico joven mexicano? Jimmy Lozano. De esos 3, solo Jimmy dirigió algo de fuerzas básicas y fue a la selección. Y se hartó tanto que se fue, tuvo Necaxa, le fue normal, por eso lo corrieron. No encuentra otro trabajo porque no quiere ser fuerzas básicas. ¿Cuántos de los entrenadores mexicanos han dirigido fuerzas básicas? ¿Cuántos quieren quedarse a fuerzas básicas? Pocos o nadie. Todos quieren estar en primera división. ¿Que está el dinero? Obviamente está el dinero. Pero entonces, ¿a qué le tenemos que inyectar?
Pero crees que Cosas básicas. entonces crees que el sistema, porque sí, yo también creo que la Laguna viene por ahí en la sub-23 cuando se acaba el torneo, pero pues, bueno, la de la sub-20, pero ¿qué hay en esa intermedia? Porque la Liga de Expansión es un mix de todo. La queremos muchísimo aquí en High Sports, pero sí es un mix porque entre que es la segunda división para que quieren que tenga el ascenso y entre que es las fuerzas básicas, las inferiores, es como el territorio de desarrollo de Rayados y de Guadalajara y así, pero realmente no termina de cuajar en qué es lo que qué es lo que necesita hacer. Entonces, ¿qué se necesitaría según ustedes, su opinión, tú como analista deportivo y tú como exjugador estrella del fútbol mexicano? En la TDP. Este, Segunda Premier, ¿qué perdón. se necesita para que ese espacio que hay entre los jugadores en los que no son lo suficientemente preparados supuestamente para ya dar el brinco a primera división y estar consolidados y que no son las fuerzas básicas? ¿Qué tiene que haber en ese lapso? Mira, usemos la lógica. Dice el buen Jerry, como siempre se ha dicho, siempre es el mismo discurso. Hay grandes jugadores, hay diamantes en bruto, tenemos gran calidad, vean sub-17, vean sub-20, inclusive en sub-20 se ha sido subcampeón del mundo. ¿Quién falla? Por pura lógica. Sí se supone que hay jugadores. Pues el que lo descubre. El que lo descubre. El que lo descubre. El que saca ese diamante el bruto. El quien lo va a sacar, el que lo va a pulir y antes de venderlo, pues hay que hacer todo un proceso que no se hace. Por eso el América de repente empezó a exportar que a Edson Álvarez, que a Jorge Sánchez, que a Diego Lainez, que de repente el Pachuca, que de repente es el Atlas, que de repente es las Chivas, que de repente son... Pero son lapsos, no es constante. Por eso mismo es que no hay una gran formación, porque no tenemos grandes formadores, porque tenemos muchas influencias dentro para llegar a la primera división que se termina cobrando. Entonces empieza toda una hilera en que todo está mal. Y por eso se recurren a extranjeros. A ver, hoy hay una estructura totalmente diferente en la Liga MX, al menos antes de 4 años. Hoy hay sub-17, bueno, hay sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17, 18 y 20. Lo que antes solo había 15, 17 y 20. ¿Y qué pasaba en ese lapso de esas tres categorías? Que era un salto enorme para los de 15 años jugar con los de 17. Y al menos en esas edades cuesta bastante el jugar con gente más grande. ¿Por qué? Porque tu físico es diferente de 15 años al de 17 o el de 17 al de 20. Hoy al menos la liga puso 17 y 18. ¿Para qué? Para que no se queden tantos jugadores estancados en esas categorías. ¿Pero qué está pasando? No. Ahora está la liga expansión después de la 20, de la 23. Pero al menos de la camada, fuiste campeón en la sub-20. Te fue excelente. Al fin de cuentas, ¿cuántos jugadores son por plantel? ¿25? ¿22? ¿20 más o menos? Y de esos ¿cuántos llegan, no? Al menos llega 1 por plantel, 2 máximo. Es lo que estamos viendo. ¿Y qué pasa en realidad después de esa etapa? Tienes que figurar para poder ser de los jugadores franquicia, por así decirlo, y que te presten a la liga de expansión. Eso es lo que en realidad está pasando, al menos en estas últimas etapas, con algunos equipos. ¿Por qué? Porque lo decías bien, América ha sido de los que ha exportado, ¿no? Vemos al Musumbito ahorita, otro delantero güerito que se me fue su nombre por ahí. ¿Qué fue el Musumbito? Anda castigado por sus indisciplinas y por su sobrepeso, es lo que tengo entendido y lo que he leído. Pero al fin de cuentas, equipos como el América. ¿Pero qué pasa en equipos como Cruz Azul? Equipos como Cruz Azul que les interesa más el dinero, que meten más jugadores extranjeros, por así decirlo, son los que se enfocan más en tratar de ganar partidos y no en exportar jugadores. ¿Cuánto tiempo tiene Cruz Azul que no exporta un jugador bueno antes de Huescas? Bueno, hasta donde yo sé, todos quieren ganar, ¿no? Sí, yo creo que Porque yo veo al Pachuca exportando y ganando. Pero o sea, se puede. La gran diferencia de Pachuca es que tiene unas fuerzas básicas competitivas y que torneo tras torneo están en las finales. Pero es que semifinales el de objetivo cualquier principal categoría. de cualquier equipo es ganar, como dices. No claro. necesariamente el tener unos jugadores o ¿Cuánto crear dinero tiene jugadores. Pachuca Luego ahorita ya por el tienen creados Chucky? y ya ven. ¿Cuánto dinero tiene Pachuca por el Chucky? Por Eric Gutiérrez. Por las ventas se llevan un buen porcentaje, creo que el 30% de... hablando del Chucky, de Eric futuras. Gutiérrez. Sí, por supuesto, y de futuras estrellas. Sí, me da mucha pena tener que cortar esta plática, Bigotón, pero vamos a tener que hacer ya el final de este episodio. Ustedes en los comentarios pónganos cuál sería para ustedes la forma en la que podemos reestructurar este fútbol mexicano. Se podría reestructurar porque no sé. Uniéndose a la MLS ya. Vámonos a la MLS. Que vean la Liga de Medios. Que se junten, la Que Liga vean de la Liga de Medios, Medios. mejor ya. Pues bueno, Jerry, qué gustazo estar contigo. Rodrigo, nos estamos viendo. Diego Cortázar quien saludó. Y obviamente no olviden seguirnos en @HighSportsTV en todas las redes sociales y por supuesto en Spotify y en YouTube. Nos vemos hasta el siguiente Sporteando.